discipulado, ese es el tema. En la primera reunión hablé sobre, el tema se llamó creyente o discípulo. Y es un llamado a que nosotros tengamos mucho cuidado, según la Biblia, de no solamente ser creyentes, tampoco solamente ser congregantes, sino ser discípulos. La vida discipular tiene un alcance muy poderoso. De eso voy a hablar en el tercer culto, el poder del discipulado. Pero en esta segunda reunión quiero hablarles del perfil de un discípulo, ¿verdad? Ese es el tema, perfil de un discípulo. A ver, repítalo conmigo, perfil de un discípulo. Lo que quiero decir es que un discípulo debe de tener ciertos rasgos o desarrollar ciertos rasgos. Es algo muy importante y eso es muy necesario en la iglesia, porque cuando nosotros escuchamos algo, decía yo hace rato, tenemos dos posibilidades de cómo escucharlo: como congregante o como discípulo. Cuando escuchamos la instrucción, déjeme darle un ejemplo. Cuando escuchamos un toque de bandera, uno que es civil, ¿ha visto a la gente en las ceremonias que hacen los niños en la escuela? Creo que ya las quitaron, ¿no? Eran semanal, ya las quitaron, creo que eran nada más son especiales. ¿Todavía hay? Bueno, pero ¿ha visto que cuando ponen el toque de bandera comienza a sonar una corneta? No es trompeta, corneta. Y la corneta da unos primeros toquidos para que se salude. Para un militar ese es un sonido muy claro, para un civil no. Entonces un civil escucha ta, 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 y el civil dice, ¿qué? Pero el militar está escuchando una indicación que es saludar. Usted ha visto seguramente, espero que usted no sea de ellos, que cuando ya están todos saludando, ¿verdad? Unos saludan así. Las señoras agarran el monedero y lo tienen aquí, ¿verdad? Otros saludan así, otros saludan muy raro. El asunto es que es una expresión de respeto, pero el mismo sonido hace que dos tipos de personas respondan de diferente forma. Es lo mismo que pasa si soy discípulo o soy creyente. Por ejemplo, un creyente cuando escucha una indicación, un creyente la puede tomar como sugerencia, como opinión. Pero un discípulo cuando escucha una indicación, ¿cómo la toma? Como una indicación, como una instrucción. Es como un militar que aprende a prepararse para esos sonidos, ¿verdad? Yo puedo decir, hermanos, por favor, no hagamos esto. Y el creyente o el oyente o el congregante escucha una opinión, pero el discípulo escucha una instrucción de su pastor y dice, hermano, vamos a hacerle caso al pastor, no hay que ser. Dígale al que está a su lado, hagámosle caso al pastor, hermano, no hay que ser. Entonces, número uno, el discípulo debe desarrollar rasgos en su vida. No es que los traigamos ya de nacimiento, pero los podemos desarrollar en nuestra vida. Y de eso es de lo que quiero hablar. ¿Para qué? Para que todos sepamos que si caminamos en la senda del discípulo, debemos nosotros cuidar que nuestros rasgos hablen por sí mismos de que estamos siendo verdaderamente discípulos, ¿verdad? En el primer culto hablé de la diferencia que hay de lo que era ser un discípulo. Escuche la predicación a partir del martes ahí en la página de la iglesia. Estábamos atrasados con material, ya se está actualizando la página, les pido una disculpa, pero ya estamos al corriente. Y yo les dije que si nos volvemos a atrasar, el que no suba estas cosas paga los refrescos para todos, hermanos, ¿ok? Ahora, espero que no vayan a orar, Señor, que se atrase el hermano, para que esa es una broma. Así que vamos a comenzar a ver este asunto de los rasgos que deben estar en un discípulo. Por ejemplo, Lucas capítulo 10, versículo 1. Ahí encontramos aquella comisión que el Señor le dio a 70
de sus discípulos. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Creo que este es otro pasaje, pero bueno, nos sirve. Lucas 10 les dije, ¿verdad? Ok, dice: y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. El otro pasaje de los 70, si no me equivoco, está en Mateo. Ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entren, quedad ahí, y de ahí salid. Y donde quiera que no les recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Lo que vemos en este pasaje, ¿verdad?, es que el primer rasgo de un discípulo es que es o trabaja o vive con una encomienda. Número 1, un discípulo tiene este rasgo: vive con una encomienda. Y no es solamente la encomienda que todos tenemos. ¿Cuál es la encomienda del discipulado? Predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y el que crea, bautícenlo, dice la escritura, ¿verdad? La iglesia hemos aprendido que pareciera que solo algunos debieran de bautizar, pero según la Biblia, los discípulos que son discipulados y que ganan gente pudieran bautizar a los que creen en Jesucristo, claro, en el debido contexto y orden, ¿verdad?, que se requiere. Entonces, número 1, el discípulo trabaja con una encomienda. Una encomienda no solo la general, sino una encomienda específica en el cuerpo de Cristo. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros hagamos una reflexión y digamos: a ver, ¿qué encomienda tengo general? Bueno, predicar el evangelio, está bien, pero después, ¿qué encomienda tengo en mi vida particular? ¿Qué es lo que tengo como encomienda en mi casa espiritual, en donde Dios me ha puesto? ¿Cuál es nuestra encomienda? Entonces hablaremos, por ejemplo, de la visión. ¿Cuál es la visión de nuestra congregación que el Señor nos ha marcado? Ser una iglesia ¿de qué? ¿Alguien dígalo fuerte? Exacto, de constante y continuo. Eso quiere decir que nosotros, los discípulos, trabajamos con esa encomienda. Y si estoy en una encomienda de constante y continuo crecimiento, yo debo de revisar cómo estoy hoy con relación a hace un año. Si he crecido más en ciertas áreas de mi vida, si he desarrollado más algunas virtudes o capacidades que Dios me ha dado, si he pasado a un siguiente escalón en el desarrollo de mi vida discipular, o si todavía sigo en lo mismo que hace un año, o hace 2 o hace 3. ¿Por qué? Porque si no tengo una encomienda, entonces yo voy a trabajar cuando pueda, cuando quiera, cuando sienta de Dios, cuando me llegue un pequeño avivamiento a mi corazón, y no con una encomienda que me han entregado. Entonces nosotros tenemos una encomienda en la visión, pero también tenemos encomiendas muy particulares. Un discípulo siempre, escuche, un discípulo siempre va a buscar dentro de su iglesia que le asignen una encomienda, porque sabe que el discípulo necesita trabajar con encomiendas. Hay encomiendas muy sencillas. Por ejemplo, hermano, no estacione su vehículo en la calle. Esa es una encomienda muy sencilla, ¿verdad? Dígale al que está al lado: qué sencillo, hermano. Y luego dígale: entonces, ¿por qué te estacionas en la calle? Es una encomienda muy sencilla. Ya hemos explicado por qué. Es un asunto de testimonio, es un asunto de responsabilidad con el lugar, la zona donde estamos, un lugar que recibe una congregación de este tamaño necesita tener un estacionamiento, por eso el lugar de estacionamiento. Además es un asunto de seguridad, ¿verdad? Ya les han abierto coches a algunos de nuestros hermanos afuera, ¿verdad? Los amantes de lo ajeno, como dicen, es mejor estar en el estacionamiento. Hay encomiendas. Un discípulo escucha la encomienda y la obedece.
Dígale al que está al lado, hermano, seamos obedientes. Es para poner un ejemplo de las encomiendas, es algo muy cercano, pero piense en si usted trabaja con encomiendas, acérquese. Si usted está en un área de trabajo, acérquese a su líder. Si no estás en un área de trabajo, busca entrar a un área de trabajo de la iglesia, ¿verdad? Si no, escucha la predicación y tómala como una encomienda en tu vida. Por ejemplo, yo he dado a veces ideas como, hermano, compra el audio y regálaselo a alguien y ora por esa persona y pídele a Dios que llegue a su vida. Esa es una ¿qué? Es una encomienda. El discípulo lo toma como una instrucción. El oyente dice, pues sí, está buena la idea, pero pues si no lo quiero hacer, no lo hago. Pero el discípulo se decide hacerlo. Por eso dice aquí que el Señor los tomó y los envió, los encomendó. En el versículo 17 de Lucas, siga más adelante. No, permítame, no es ese pasaje. Se lo voy a cambiar. Deme un segundo. Mientras le cuento la historia. ¿Se acuerda que Jesús mandó a 70 de los discípulos para que también predicaran? Y dice la Biblia que ellos regresaron, ¿se acuerdan? Y cuando regresaron, ellos venían contentos de que, ¿qué dice la historia? De que los demonios se les sujetaban. Y entonces Jesús, cuando ve esa emoción, me gusta el Señor Jesús, ¿no? Porque el Señor Jesús siempre equilibrado, siempre centrado, lloraba con los que lloraban, pero también ubicaba a los que tenía que ubicar. Y a veces esa parte no nos gusta, ¿no? ¿Verdad? O sea, a veces cuando perdemos el perfil del discípulo, lo que esperamos es que nos echen serpentinas y platillos, ¿no? Y que cuando digamos que hicimos nuestra tarea, imagínese al Señor Jesús, que usted viniera y le dijera, Señor Jesús, los demonios se nos sujetan, y el Señor diciéndote, tranquilo, no te alegres tanto de eso. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría? Dígame, acá entre nos. Uy, si este es mi maestro y me anima. Uy, qué alegría le da que... ¿Verdad que a veces somos así? Bueno, usted no, yo sí. Y entonces los discípulos les dijeron eso a Jesús, y Jesús les dijo, no se alegren de eso, alégrense más de que sus nombres, ¿qué dice? Estén escritos. ¿En dónde? Ay, Señor. Lucas 10. Gracias. Hace rato estaba leyendo Lucas 9 yo, ¿verdad? Y nadie me dice nada, hermanos. Pero bueno, gracias. Gracias, querido hermano. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Segundo perfil o rasgo del perfil de un discípulo, ¿cuál es? Fueron con la encomienda, ¿y qué hicieron? Regresaron ¿a qué? A dar su reporte al Señor Jesús. Es decir, segundo rasgo, los discípulos dan cuentas, se reportan con alguien. Y hermanos, en una iglesia que crece, eso se puede perder con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque bueno, como crecemos, entramos y salimos, la persona que no tiene una mentalidad de discipulado dice, bueno, si voy no hay problema, tal vez nadie lo note. Pero no es de que te noten o no, es de que alguien que tiene una mentalidad de discípulo aprende a dar cuentas, a reportarse. Por ejemplo, piensa en esto. ¿Quién da cuentas de su avance del estudio bíblico? No me conteste, solo piense. Si usted da cuentas de su estudio bíblico, si la respuesta es no,
hermano, necesita usted aprender a dar cuentas. Para eso tenemos un plan de lectura, donde usted, al plan de lectura, los hermanos que le reciben su reporte, su cuestionario, le dan el siguiente cuestionario y usted está entrando en una línea de discípulo porque da cuentas de su estudio o de su lectura, por lo menos bíblica. ¿Me explico? Entonces, un discípulo tiene que aprender a dar cuentas. No significa que usted le hable a su líder y le diga: líder, me voy a meter a bañar, ahorita salgo. No, eso no. Pero estoy hablando de las cosas que el Señor nos encomienda, nosotros nos reportamos. Porque piensen esto: cuando no damos reportes, ¿quién sabe cómo nos estamos conduciendo? Nadie. Por ejemplo, si no reportamos a cuántos hemos evangelizado, ¿cuánto tiempo puede pasar y no se evangeliza a nadie? Si tenemos algún problema personal con la esposa o con los hijos, ¿a quién le reportamos que estamos atravesando un conflicto pero que lo vamos a arreglar? Entonces, un discípulo aprende a dar cuentas. A ver, dígalo todos conmigo: aprende a dar cuentas. Dígale a alguien: un discípulo da cuentas, hermano. Ese perfil se debe desarrollar en nuestras vidas. Porque, hermano, es hasta peligroso cuando un creyente no aprende a dar cuentas, porque dice cosas pero a nadie le da cuentas de lo que dice. Enseña cosas pero a nadie le dice lo que está enseñando, ¿verdad? Y entonces luego pueden salir falsas doctrinas o desviaciones en la doctrina. ¿Por qué? Porque un discípulo tiene otro rasgo, que es aprender bajo la instrucción de otro. Entonces es muy necesario aprender a hacer eso. Vea usted en su Biblia, léalo después con calma, cómo los discípulos daban o rendían cuentas a Jesús. Le dijo Jesús en aquella alimentación milagrosa: ¿qué alimento tienen? Y fueron a investigar y vinieron y dieron cuentas. Solo tenemos tantos peces y tantos panes. Le dieron cuentas a Jesús. Hermanos queridos, hay una realidad que tenemos que aceptar: mientras más grandes somos, más trabajo nos cuesta dar cuentas. ¿O no? Cuando eras chiquito, ¿qué le decías a tu mamá? ¿Me das permiso de salir? ¿Verdad? Y ponías tu carita de gatito con botas de la película, con tus ojotes. Mami, ¿me das permiso de salir? Cuando eres adolescente, te escapabas aunque no te daban permiso, y daba ciertos rasgos de rebeldía, decían las mamás. Pero cuando eres joven, ¿verdad? ¿Qué empiezan a hacer los jóvenes? Ahorita vengo. ¿Ahorita vengo? ¿Cómo que ahorita? ¿Qué es aquí, VIPs o qué? Empezamos a tomar una actitud que no debiera de ser. Claro, ya eres responsable de a dónde vas, tienes la libertad de hacerlo, pero das cuentas. Entonces, jóvenes, no es ahorita vengo, es: papá, voy a salir a tal lugar, voy a hacer esto, ahorita regreso. Claro que sí, hijo, ya eres mayor de edad, hazlo. Y si no, uno dice: oye, ¿cómo que vas a ir ahí? No, ten cuidado con eso. ¿Me explicó? Pero dando cuentas. Me acuerdo de una historia muy triste que pasó, hermanos, para que vean que en todos lados puede pasar y debemos de ser muy cuidadosos. Un día a mí me invitaban a ministrar a una iglesia, a asistir en la parte de la alabanza. Entonces un día me habla el pastor y me dice: oye, ¿me puedes ayudar a dirigir la alabanza? ¿Cómo no? Ya llegué a la iglesia y cuando llego no veo a todo el grupo de alabanza. Híjole, a todos los jóvenes. Y entonces, pues obviamente yo dije: ¿qué pasó? Se sentía hasta el ambiente así medio tristón. Cuando acaba el culto, se acerca el pastor y me dice: Ludwig, fíjate que, bueno, te agradezco que hayas venido, pero quiero decirte lo que nos pasó. Fíjate que los jóvenes de la alabanza hicieron una reunión y no le avisaron a nadie. Se reunieron. Y uno de los que estaba ahí, porque esa iglesia trabajaba con personas que habían tenido problemas con el alcohol, ¿verdad? No voy a decir el nombre ni la iglesia. Y entonces uno de los que estaba ahí, de los jóvenes, de los más nuevitos, que lo invitaron, dijo: oigan,
¿es malo tomar una cerveza? Y se levanta un doctor en teología y dice, yo creo que no. Pues es como para calmar la sed. Hermanos, para no hacer la historia larga, aquella reunión terminó en embriaguez y en relaciones sexuales de jóvenes de la iglesia que no dieron cuentas. Yo siempre les encargo aquí, van a hacer algo, avisen, por favor, avisen. Si es a nombre de la iglesia, si es a nombre de tu casa, avísale a tus papás, no me avises a mí, a los papás, ¿verdad? Porque también a veces suele pasar, aquí en esta iglesia no, pero en otras iglesias, que los jóvenes dicen, voy a la reunión de jóvenes y ni hay. Ya nos ha pasado, hermanos, en otras iglesias que estuve, ¿verdad? Nos ha pasado que, pastor, ¿ya llegaron los jóvenes? Pues los míos ya, hermana, pero ¿cuáles jóvenes? Es que me dijo que se iba a ver con los jóvenes de la iglesia. Hermana, no tenemos actividad de jóvenes de la iglesia. ¿Me explico? Tenemos que dar cuentas. Dígale otra vez a alguien, hermano, demos cuentas. Y dígale, lo de tu casa en tu casa, lo de la iglesia en la iglesia. Oye, mi amor, ¿cómo ves si no vamos un mes a la iglesia? Eso no se lo pregunte a su esposa, eso pregúntemelo a mí. Pastor, ¿está bien tomar un retiro espiritual de 2 meses? De no venir a la iglesia para que Dios me hable a solas. No, hermano, ven, siéntate, te voy a enseñar. ¿Me explico? Demos cuentas. Tercer rasgo de los discípulos, ya lo mencioné ahorita y lo quiero retomar, es aprende bajo la instrucción de otro. Segunda de Timoteo 2:2. Eso tómelo solo como referencia. Lo que has oído y aprendido de mí, esto enseña. Escucha lo que voy a decir. Un discípulo solo debe de enseñar lo que su maestro le está enseñando. Medite en esto que le voy a decir. ¿Qué sucede cuando una persona no desarrolla un rasgo de discípulo y enseña lo que oyó en internet, en enlace, en la 1440, en el 350, en el 720, en lo que sea, y oye de todos lados y habla de todo, pero no está aprendiendo debajo de alguien? ¿Qué es lo que empieza a hacer? Empieza o es parte de hablar cosas que ni siquiera maneja bien, pero que las oyó. Pero un discípulo, dije, aprende. Recuerde que aprender no tiene que ver solo con recibir información. La palabra aprender significa poder llevar a la práctica o poder manejar aquello que le fue dado por información. Eso es aprendizaje. Y un discípulo, el tercer rasgo es que aprende. Yo le haría esta pregunta: ¿de quién estamos aprendiendo? Cada vez que yo me subo a predicar a esta plataforma, si usted tiene un rasgo de discípulo, usted está aprendiendo a través de mí, de la palabra de Dios. Y lo que usted comparte debiera de ser lo que le comparto de la palabra de Dios. Y si usted tiene una opinión diferente, debe de tener toda la apertura para acercarse conmigo y decir: pastor, no entendí esto, o yo lo sabía así, ¿me podría usted explicar? Porque entonces manejamos una línea discipular, y lo que hace la línea discipular al aprender es marcar unidad. Unidad. Dígale al que está a su lado: debemos de ser uno, hermano. Pero dígaselo con ganas, por favor. Debemos ser uno, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Lo que oíste y aprendiste, ¿de quién? De mí. Esto enseña. Es muy sencillo entonces. El discípulo no enseña lo que oyó de otros, enseña lo que su maestro le dice. Así de simple. Número 1. Número 2, el discípulo aprende, es decir, su rasgo es una actitud enseñable.
Escucho y corrijo, escucho y redirijo, escucho y aprendo porque soy enseñable. Qué difícil es cuando alguien cree saberlo todo y escucha el mensaje o la enseñanza o lo que sea, y entonces solo escucha para ver en dónde está bien, si está de acuerdo o no, si está bien manejado o no. Ese es un error. Un discípulo sabe que aún de las cosas que no estén bien planteadas, de eso puede aprender. Usted puede escuchar a los... Me gustó mucho lo que dijo el pastor Rafael la última vez que vino. Si pusieron atención, él dijo esto. Dijo: hermanos, su pastor y yo podemos tener diferentes opiniones acerca de un tema, y nosotros como congregaciones podemos manejar un mismo tema de diferentes formas. ¿Se acuerdan que dijo algo así el pastor? Y después dijo: pero lo que nos une, hermanos, es Cristo Jesús. Dije: qué bonita manera de decirlo, es correcto. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de saber? Que cada vez que usted escuche a un pastor invitado, ¿verdad? Si hay algo que él dice que es diferente a lo que yo digo, ¿usted con qué se tiene que quedar? Pues con lo que dice su pastor, porque podemos verlo de diferente forma, pero estamos unidos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Me explico? Para que no llegue a la casa y diga: oye, mi amor, entonces ahora ¿a quién le hacemos caso? El hermano dijo esto, el otro hermano que vino hace un año, ¿te acuerdas? Dijo el otro. Y luego el pastor nos dice esto. Pues vamos a echar un volado, mi vida. De Tin Marín, y a donde quede ese hacemos. No, ¿qué debemos de hacer? Lo que oíste y aprendiste de mí, esto enseña. Así que un discípulo es enseñable. Dígale al que está a su lado: hermano, hay que ser enseñables. Y luego dígale: para ser enseñables hay que ser humildes. Eso es muy importante, muy serio, muy serio. Se lo voy a decir de esta manera: los que no entran en la línea de discipulado no se convierten en parte del linaje que pueden llevar herencia del ministerio de Dios en una casa. No pueden. Así de sencillo. No estoy hablando de la herencia familiar, estoy hablando de la herencia ministerial. ¿A quién le encargó Pablo la enseñanza que él había tenido? A su discípulo. Y de su discípulo, ¿qué dijo? Timoteo, verdadero ¿qué? Hijo, ¿en qué? En la fe. Verdadero, legítimo. ¿Por qué? Porque un discípulo aprende a comportarse como hijo espiritual. ¿Me explicó? Y un hijo espiritual, eso es muy importante, porque si nosotros no entendemos esto, el apóstol Pablo dijo: ustedes pueden tener muchos ayos o maestros, pero padre es solo uno, ¿verdad? Y es lo mismo que pasa en la iglesia. La paternidad espiritual de una iglesia, ¿quién la da? La paternidad ministerial la da el pastor. Así de sencillo, y es una gracia y es una responsabilidad que Dios nos da. ¿Cómo se extiende esa paternidad ministerial? A través de los líderes. ¿Me explico? Se extiende a través de ellos, pero no tienen una paternidad propia, porque no puede haber muchos padres. Si no, imagine, ¿a usted le gustaría tener muchos padres? Bueno, seguro que sí, para Navidad y tu cumpleaños, pues un montón de regalos. Pero no es así. ¿Me explico? Eso lo debemos de entender si somos enseñables. Cuando toco estos temas, hermanos, usted me oye decir cosas que casi nunca digo, pero es que es necesario decirlas, ¿verdad? Porque la gente a veces tiene un peligro cuando trata conmigo, como me ven y como me consideran muy bonachón. Ay, pastor, es un amor. Pregúntenle a mi esposa. Claro que me enojan las cosas. Claro que hay cosas que me entristecen tanto, decir, no es posible que salgamos con esto a estas alturas, ¿verdad? Pero la gran diferencia es que cuando lo planteo puedo tener, gracias a Dios, temple, aunque por dentro esté hirviendo de tristeza o de enojo. Entonces, cuando toco estos temas, tiene que ser uno muy claro, porque yo no voy a ofrecerle paternidad a nadie.
Mi labor es comportarme como padre espiritual y el discípulo aprende a tomar esa paternidad espiritual. ¿Me explico? No soy yo. No sé si sabe, voy a hablar después de paternidad espiritual porque también es un tema que, hermano, se tergiversa tanto. La paternidad espiritual es una asignación de Dios, es una responsabilidad de Dios. Nadie puede ser padre si no le es dado por Dios. Nadie puede tener hijos si Dios no te lo concede. Entonces, cuando Dios te pone como padre, no estás tomando un título, estás tomando una encomienda que Dios te da. No se me olvida el día que el hermano John Milton Rodríguez, un hermano de Colombia, vino y oró por nosotros, por mi esposa y por mí. Y fue la segunda persona que me dijo el texto que le dijeron a Abraham y que algunos de ustedes les han dicho. Y nos dijo: dice el Señor, tú serás padre de multitudes. Yo decía: hay padres y con dos no puedo. ¿Cómo le voy a hacer con padre de multitudes? La semana que entra voy a hablar del diseño de la paternidad como un plan de Dios para los alcances que debemos tener. Eso lo vamos a escuchar la próxima semana. Así que entonces un discípulo es enseñable. Siguiente. No lo busques, solo anote las citas. Hechos 6, versículos 1 al 7. Había una queja de los discípulos. Es decir, hasta entre los discípulos va a haber quejas. Pero mire cómo manejaron la queja los apóstoles, porque así se puede manejar con los discípulos. Si usted lee Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, usted entenderá y se dará cuenta que los apóstoles hicieron que los que se quejaban fueran parte de la solución. Tercer rasgo de un discípulo: es parte no de los problemas, sino de las soluciones. Diga fuerte: es parte de las soluciones. Ahora dígale a alguien y decir: hermano, tú y yo somos llamados a ser parte de las soluciones que pueda haber dentro de nuestra iglesia. Dígaselo, por favor. Señalar el problema, todos. Ser parte de la solución, solo los discípulos aprenden a hacerlo. Aprenden a hacerlo. No es que sepan, aprendemos a hacerlo. Buscar soluciones, ¿verdad? No señalar al culpable, ¿verdad? ¿Qué hace uno que no es discípulo? Llega el pastor y le pregunta: ¿por qué está desacomodado? Y dice: yo no fui. Yo no te pregunté si fuiste tú. Yo hice una pregunta: si aquí hay un discípulo, ¿por qué está desacomodado esto? Si un discípulo aprende a que debemos tener orden en nuestra vida. ¿Me explico? Porque es la mentalidad de un discípulo. Es decir, a ver, ya le decía yo ayer a los hermanos de la escuela de servidores, por cierto, la siguiente escuela métase, ahí tocamos unos temas muy buenos, interesantes. Entonces yo les decía, un servidor debe de aprender a conocer el corazón de su pastor y el corazón de su líder, para que entonces cuando el pastor o el líder dice algo, él sepa poner atención en lo que se le está diciendo. Por ejemplo, déjeme poner un ejemplo en la casa. Si tu mamá, hijo o esposo, si tu esposa te dice: mi amor, ¿me ayudas con los trastes hoy? ¿Qué te está diciendo? ¿Que solo le ayudes ese día? Hermanas, ¿ya ven? Y los hombres callados, pero las hermanas son las que me contestaron. ¿Qué te está diciendo? Lo que te está diciendo tu esposa es: mi amor, mi vida, ojitos del cielo, como le digas a tu esposo, es: ¿cómo me gustaría que me ayudes a lavar los trastes de vez en cuando? Es casi, hermano, para que me explique, cuando tu esposa ve un vestido y te dice: qué bonito vestido. ¿Qué te está diciendo? ¿Me lo compras? Regala, ahora para el 10 de mayo. ¿Me explico? Pero ¿quién responde a ese deseo? El que es entendido y pone atención. Los discípulos desarrollan esta particularidad porque aprenden a poner atención. Es decir, cuando los apóstoles hicieron lo que pasa aquí en Hechos 6, yo estoy seguro, hermano, de que la gente aprendió una lección y dijo: ok,
ya aprendimos que cuando hay un problema no debemos de quejarnos, sino debemos buscar una solución. Y no la vamos a encontrar en los apóstoles, va a salir de nosotros. Eso fue lo que hicieron o aprendieron los discípulos. Son parte de las soluciones. Ahora escuche esto. Una iglesia que crece, queridos hermanos, cada vez más tiene complicaciones. Y yo doy gracias a Dios por eso. Porque preferimos tener complicaciones por crecer que complicaciones por no crecer. No sé usted, pero yo prefiero complicaciones por crecer. Espacios, coordinación, lugares. Hoy, hermanos, dentro de poco yo creo que necesitamos rentar un lugar donde solamente sea para la escuela de música y para las clases de discipulado, un lugar para la enseñanza. Porque hemos crecido tanto que tenemos una actividad, tenemos otra, luego nos estamos encimando, digo en buena onda, ¿va? Pero encimando en actividades, o luego tenemos que agarrar horarios medio complicados para algunos, porque estamos creciendo, gracias a Dios, ¿verdad? Y tenemos algunas limitaciones en ciertas cosas, ¿verdad? Que si el mobiliario, que si el lugar, y bueno, tenemos complicaciones. Pero un discípulo es parte de la solución. Siguiente característica, Mateo 10, 24. Y este está muy bueno. Mateo 10, 24, este sí vamos a leerlo. Acompáñeme. Y con este voy cerrando. ¿Está aprendiendo algo, hermano? ¿Está recordando algo? Mateo 10, 24. Dice, unas palabras que el Señor mencionó, dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Estaba hablando Jesús a sus discípulos y él estaba diciendo: si de mí han dicho esto, de ustedes no se preocupen, igual también les van a decir. Pero la frase que me llama la atención es que el Señor dijo: el discípulo no es mayor que su maestro. Cuando un discípulo se cree mayor que su maestro, automáticamente cierra la puerta del aprendizaje. Automáticamente. Entonces, debemos de entender esto. Fíjese, ponga mucha atención. Todos aprendemos de todos. ¿Está de acuerdo en eso? Todos aprendemos de todos. Por ejemplo, esta pequeñita, ¿qué pasa? ¿Qué aprendió de ella usted ahorita que oró? Yo aprendí sencillez. Segundo, sensibilidad. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste cuando oraste por tu mamá? Y esta chiquita: Señor, esta mamita que nos cuida. Y cuando ya eres adolescente: Padre, es que mi madre agarre la onda. ¿Verdad que sí, jóvenes? Ya cuando estás grande como yo, que ya no la tengo, ¿cómo quisiera tenerla? Y los que están en mi mismo grupo estarán de acuerdo conmigo. Jóvenes, no oren así, Señor, pero me he de ir de esta casa. Pero un día me voy a casar. Disfruta a tu mamá y a tu papá, con todo y los errores que tengamos, disfrútalos. Porque te aseguro que cuando seas grande vas a desear tenerlos cerca, ¿verdad? Y que te abracen o que te digan sus consejos que cuando eras joven decías: sí, ya entendí, ya, y ahora quisieras volver a escucharlos. Bueno, es otro tema. El asunto es que el discípulo, cuando habla de no ser mayor, no es que no sepa otras cosas que inclusive su maestro pueda saber. Pero cuando dice que no es mayor, es que mantiene el lugar adecuado para seguir siendo enseñado por él. Porque si no, se cierra la posibilidad, se la cierra.
Hermano, piensa en esto. ¿Quién quisiera ser enseñado por alguien que cree que no le puede enseñar? O que lo que dice lo va a debatir o lo va a pensar. ¿Me explico? Hace tiempo hablaba yo con un hermano amigo pastor que conoce hebreo, arameo, ¿verdad? Y hace poco hablé con otro familiar mío también que es licenciado y doctor en teología y que conoce, pero haber hablado con él me hizo ver cómo Dios lo ha tratado. Y sus palabras me enseñaron tanto. Me dijo: Ludwig, me he equivocado muchas veces. He sido orgulloso por tanto conocimiento que adquirí. Y me dijo: he hecho malas cosas. Pero ahora, y se le quebraba la voz cuando me decía eso. Yo me acuerdo que esta persona un día me dijo: yo no me explico cómo tú tienes una iglesia que crece y yo, que soy doctor en teología, no tengo. Me decía. Pregúntale a él, ¿verdad? Son asignaciones que Dios te da. ¿Me explico? Entonces, si el discípulo, dice aquí, cree que puede ser más que su maestro, dígale al que está a su lado: se amoló la cosa. No suena espiritual, pero se entiende, ¿verdad? Se amoló la cosa. Porque entonces ya todo el tiempo es. Y luego fíjese lo que dice: bástele, o sea, siéntase rayado si es como su maestro, pero no mayor que él. Y eso es muy importante entenderlo. Yo a los que fueron mis pastores cuando yo era joven, aunque ahora soy pastor, los considero personas de mayor respeto, porque cuando era joven me enseñaron. Y yo no llego y: ¿qué pasó, Juan? No, yo: ¿cómo está, pastor? El pastor Carlos Fernández, ¿verdad? Que apenas me lleva unos 10, 15 años, se ve más grande, pero está joven, ¿verdad? Porque se ve muy canoso, pero está jovencito. Cuando yo lo conocí me dijo: háblame de tú. Y le dije: no, hermano. Le dije: porque tú llevas más años en el ministerio y yo reconozco eso y yo te respeto a ti. Esa es mi manera de verlo. No estoy diciendo que hablar de tú sea malo. En mi manera de ver, yo le dije: no. Y le dije: ¿cuántos años llevas en el pastorado? Me dijo: como 30. Le dije: yo apenas llevo 22, hermano. Me llevas ventaja. Eres mayor que yo. No. Luego me abraza y me dice: ay, le pido a Dios que levante iglesias, más iglesias como la tuya. Y tú dices: solo una persona mayor te puede decir eso. Una persona menor te dice: ¿y por qué te veniste a poner en Coacalco? ¿Y por qué tan cerca de mí? ¿Y me estás ganando a mis ovejas? Yo no, hermano. Me has visto con un megáfono: pásele, venga, le ofrecemos un evangelio más barato. Allá ¿me ha oído? No, jamás. Pero alguien mayor se atreve a decir. Y luego cuando se para aquí, ¿cómo habla de mí? No me dice hijo, no me dice mi amigo. Eso lo hace alguien mayor. ¿Me explico? Alguien que entiende esas cosas. Así que un discípulo no es mayor que su maestro. Usted está en su equipo de liderazgo, no es mayor que su líder, aunque sepa otras cosas que él no sepa. Él tiene una autoridad que usted no tiene. Respétela. ¿Me explico? Es un asunto muy serio esto, porque tiene que ver con autoridad. ¿Se acuerda cuando Aarón y María estaban acá? Oye, carnala, bueno, no le dijo así, ¿verdad? Pero más bonito. Oye, manita, ¿cómo ves al mocoso del Moisés? Porque era menor que ellos. ¿Cómo ves que ya los pájaros le tiran a las escopetas? Que es que nada más Dios habla. También Dios habla a través. Acá viene entre ellos, ¿no? ¿A poco Dios no me usa? ¿A poco yo no he aprendido? ¿A poco yo no he predicado? ¿A poco yo no? Y empezaron a murmurar y el Señor nomás ahí. Y por allá el Moisés: Señor, gracias por mis queridos hermanos que los sacaste conmigo de la esclavitud. Ay, Señor, mira el Aarón. Los veía allá y desde allá le decía. Y hablaba: sí, ¿cómo ves? Hay que decirle que ya le baje. Ya se le subió eso de el ungido de Dios.
Y el Moisés por allá, míralos qué bonitos, han de estar orando por mí, Señor. Han de estar planeando cómo ayudarme para toda esta labor, Señor. Mira, han de estar planeando cosas bonitas. Y estaban hablando de Él. Y el Señor, ¿qué hizo? Establece un juicio. Un juicio que algunos me han preguntado y no lo sé. ¿Por qué solo se enfermó María? ¿Por qué no Aarón? Y María sale afectada de la piel, ¿no es cierto? Con sarna, lastimada con lepra, afectada por causa de no haber respetado que Dios le dijo: tu hermano Moisés le dijo a Aarón, será como para ti como Dios, y él será para ti tu boca. O sea, le estaba diciendo, cada quien ocupe su lugar. Jóvenes, el día que te cases no serás igual que tus padres, seguirás siendo menor que ellos. Y ellos tienen más sabiduría que tú, siempre. Aunque tú acabes un doctorado y ellos tal vez no lo tengan, ellos son tus padres y nunca serás mayor que ellos. ¿Me explico? Bien, dígale al que está a su lado, el discípulo no es mayor que su maestro. Y cerramos con Juan 6, no lo busque, yo se lo recuerdo lo que dice el pasaje. Juan 6, versículos 66 al 68. Jesús un día habla a sus discípulos y mire cómo la palabra de Dios separa entre discípulos. Jesús le dice a la gente que lo seguía, que también se les denominaba discípulos, pero Jesús tenía un grupo cercano de ¿cuántos hombres? 12. Y de esos 12 tenía otro grupo más cercano de 3. Pedro, ¿quién más? Jacobo y Juan. Ellos vieron cosas que los otros no vieron. Oyeron cosas que los otros. En el monte de la transfiguración no estaban los 12. Solo había algunos. Entonces Jesús se para acá en este pasaje y les dice: ustedes me siguen porque les doy de comer. Y lo que demás dice: ¿qué harían si les doy hoy de comer mi sangre y mi carne? Y entonces se escandalizan y dice: y muchos de los discípulos que lo seguían, ¿verdad? Es decir, esos son los discípulos de la multitud. Y dígale al que está a su lado: yo no soy del montón, hermano, ni tú tampoco. Yo fui escogido por Dios. Dígale al que está a su lado, dígale: no me voy a comportar como del montón tampoco. ¿Ok? Pero ellos sí lo hicieron. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Entonces el Señor Jesús dirige a los otros cercanos. ¿Quiénes eran? Los 12. Que comenzaron a decir: oye, Señor, como que hoy sí te mandaste. Señor, si ya perdimos toda la iglesia, tanto que los llamamos y ahora ya se fueron. ¿Y qué les dije Jesús? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Por qué les dijo ustedes también? Porque estaba diciéndoles claramente: ellos son los discípulos de la multitud, ustedes son mis 12 cercanos. Por eso cuando Pablo se lamenta que lo abandonaron, no está hablando de toda la gente, está hablando de los cercanos que lo abandonaron. Y entonces el Señor les dice a ellos: ¿quieren irse? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ok, cierro con esto. Un discípulo tiene este rasgo: se define por la palabra de Dios, no por lo que siente, no por lo que imagina, supone o propone, sino por la palabra de Dios, que es tan clara y viene a decirte: decídete, o sí o no, o arriba o abajo, o sigues o no. Entonces la palabra viene y te define. Entonces un discípulo, su rasgo es ser definido. Una vez tuve un discípulo. Yo he tenido discípulos y he sido discípulos del montón, de los 12 y de los 3. Pero un día tuve un discípulo que empezó a acercarse. Y un día me dijo, así me dijo: yo voy a hacer lo que tú hagas. Y le dije: ok. Y entonces comenzamos el trabajo en la iglesia Restauración.
y él se vino conmigo. Y caminó conmigo un tiempo. Pero después me enteré que estaba yendo a tomar estudios a otro lugar y nunca me dijo. Entonces un día le dije, oye, ¿a dónde estás yendo? No, es bueno, todo lo que me dijo. Le dije, oye, ten cuidado. Si no te va a pasar lo que al novio con el cartero y la novia. ¿Sí saben esa historia? Que hubo un hombre que todos los días durante un año le mandaba cartas a su novia, todos los días. Y al final del año la novia se casó con el cartero. Porque tenía cercanía ¿con quién? Entonces este discípulo se empezó a alejar. Y cuando se alejó, llegó un momento en que llegaba a la congregación y todo lo que veía en la congregación, todo lo criticaba, pero todo. Le dije, oye, ¿qué te pasa? No, es que aprendí. ¿Dónde aprendiste? Allá. Pues vete para allá. Le dije, tú me dijiste que ibas a hacer lo que yo. ¿Tú me has visto criticar el trabajo en la iglesia? No, entonces. No, pero es que el lugar santísimo, el lugar santo, los atrios y el arco de bronce y tanta simbología que empezó a estudiar. Le dije, hijo, no, por favor, no. Hermano, llegó un punto en que le dije, te voy a pedir un favor, vete, para probar su corazón. ¿Saben qué hizo? Se fue. Dije, ahí está el que dijo, voy a hacer lo que tú me digas. Dije, está bien. Y yo no tengo nada en contra de él hasta el día de hoy. Pero él sí, y ha hablado muy mal de mí. Y yo no tengo nada, Dios sabe que no tengo nada en contra de él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se definió. Hay que ser definidos. Estoy hablando muy tranquilo porque ando mal la garganta, no creo que porque no tengo ganas de gritar, pero hermanos míos, seamos discípulos con rasgos de discípulos. No seamos, como por ahí hay una ilustración, no seamos águilas con rasgos de gallinas. Imagínense un águila, cuac, 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 ¿qué le pasa? ¿Verdad? Y que quiera levantar el ala y se cae otra vez y azota por allá. No, el águila levanta las alas y alcanza alturas inconmensurables. Dios la diseñó para enseñarnos, como dice Isaías, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿verdad? Y dice ahí, levantarán sus alas como las del águila. Eso es lo que puede hacer un discípulo porque está definido. Un discípulo va de gloria en gloria. Lo que usted lee en la Biblia que Dios enseña, se lo enseñó a sus discípulos. Ellos son los que pueden experimentarlo. Vamos a orar en esta